nuestra época contemporánea y que es la ansiedad. El miedo es una emoción adaptativa. El miedo nos da la oportunidad de frenarnos ante un peligro, de defendernos, de luchar o de escapar. Imagínense ustedes lo que sería vivir absolutamente sin un gramo de miedo. Nos cruzaríamos las calles sin importarnos si viene un auto a toda velocidad, o nos aventaríamos al mar aunque no supiéramos nadar, porque no existiría ese freno evolutivo que nos hace mantener nuestra supervivencia. Qué bueno que existe esta emoción porque nos previene, nos prende un foco de alerta. Cuando nosotras, por ejemplo, mujeres, o también les puede pasar a los hombres, vamos en un callejón oscuro y escuchamos pasos, de inmediato sentimos una reacción en nuestro organismo. Nuestra amígdala, que es un núcleo doble dentro de nuestro cerebro y que se conecta directamente con las emociones, es parte de algo que se llama sistema límbico, que también está relacionado con centros de placer, agresividad y la memoria. Esta parte de nuestro cerebro entonces empieza a mandar señales para que nuestro organismo se prepare para la lucha o para la huida. Empezamos a sentir taquicardia, empezamos a sentir que nos tiembla el cuerpo, sudoración en las manos, se eleva nuestra temperatura corporal, incluso puede que a algunas personas les den ganas de ir al baño, o que incluso haya cierta salida, ¿no? de lo que es la micción o la defecación en momentos de mucha tensión o de mucho miedo. Todo esto tiene que ver con un proceso adaptativo de supervivencia. Esta taquicardia, ¿verdad? Este exceso de circulación de sangre en nuestro organismo permite que se oxigenen nuestros miembros, brazos y piernas, y podamos echar a correr a toda velocidad. Pero eso mismo reduce la cantidad de oxígeno que está llegando, ¿verdad?, a otras partes de nuestro cuerpo, y podemos tener una sensación de asfixia o de que se nos va el aire. Esta salida, ¿no?, de líquidos del cuerpo nos está aligerando el peso para el mismo motivo, para que tengamos más movilidad, más flexibilidad. Entonces es todo un proceso automático que el cuerpo hace para prevenirnos, para protegernos de un peligro latente. O también puede ocurrir otra reacción, que sería el quedarnos como paralizados, ¿no? Cuando el miedo, en vez de provocarnos la lucha o provocarnos la huida, nos hace quedarnos pues fijos, ¿no?, fríos, como en un estado de sumisión o un estado de no defensa. Todas estas son reacciones automáticas, no las estamos controlando ni son voluntarias y son perfectamente normales. Sin embargo, ocurre que cuando una persona se encuentra sometida a constantes factores de estrés, de presión en el ambiente, puede crear una hiperreactividad. Su amígdala incluso se puede volver hiperreactiva ante condiciones y elementos de la vida cotidiana que no tendrían por qué representar un peligro, o al menos no un peligro en la proporción suficiente como para que la persona se preparara para el ataque o para escapar. Sin embargo, esto sucede. El adolescente es muy proclive, ¿verdad?, a perder el control de impulsos, porque su corteza prefrontal, ¿verdad?, que está directamente involucrada con la toma de decisiones, no se ha desarrollado todavía completamente. Va a terminar de madurar hasta la edad adulta, hasta inicios de la edad adulta. Y la amígdala, que también tiene una
función muy importante en la toma de decisiones, necesita también madurar y crearse ciertas conexiones neuronales dentro del cerebro para que el flujo de información, ¿verdad? Emoción, interpretación, raciocinio, decisión, todo este ciclo se haga de una manera madura, coherente, eficaz. Es una sociedad donde constantemente nos están presionando, nos están sometiendo a un estrés muy intenso y a unas expectativas irreales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, afortunadamente eso ya empezó a cambiar, pero todavía es un proceso que nos va a tardar bastante. Se nos exige perfección física. Durante muchísimo tiempo, el cuerpo femenino ha sido expuesto como un producto que para estar validado socialmente debe cubrir ciertas características físicas. Entonces, como el modelo femenino que se usa en las revistas o que se utiliza dentro de la publicidad en general, pues es inalcanzable para la mayoría de nosotras. Eso nos va a provocar angustia, frustración, sentimientos de baja autoestima, de minusvalía. Vivimos en una sociedad en la que no se gestiona el amor ni la autoestima. Por lo tanto, estamos constantemente sometidos a presiones de todo tipo, a expectativas acerca de nuestra apariencia, que como ya decía, son o suelen ser más aplastantes para el género femenino. En el caso del varón, expectativas sobre su manera de producción, ¿no? Es visto como una pieza dentro de las empresas que pierde el nombre, que pierde la identidad y que está destinado a producir, a tener el auto del año, a tener el mejor celular. Se nos van poniendo expectativas que no suelen ser realistas o que en el caso de serlas, es decir, en el caso de que sean cuestiones que se pueden llegar a conseguir o a lograr, el costo es muy alto, porque el costo suele ser nuestra salud mental, nuestra paz, nuestro tiempo personal. En una época en la cual los medios digitales nos permiten la inmediatez, también se pierde la capacidad de reflexionar, la capacidad de ver las cosas en perspectiva. Ya no necesitamos esperar a que sea el día siguiente o la semana siguiente para arreglar un problema, para hablar con un amigo o con un familiar, sino que estamos a un clic de distancia de ese amigo o familiar, y si todavía llevamos el impulso de un conflicto o de una emoción que no hemos tenido el tiempo de amansar, de observar, vamos a continuar el conflicto rápidamente. No estamos viendo en perspectiva. Y cuando se nos presenta la necesidad de hacer pausas, de tardar 1 o 2 días, una semana para continuar con un evento, nos llenamos de angustia y de tensión porque queremos todo con resultados inmediatos y con expectativas irreales. Entonces hay muchos factores dentro de la sociedad contemporánea que son propicios para desarrollar la ansiedad patológica. Y esto deriva muchas veces en trastornos ya definidos, trastornos de ansiedad, que pueden relacionarse directamente con la interacción social, ¿verdad? Por ejemplo, la fobia social, o que pueden ser más generalizados o pueden ser específicos hacia algún tipo de situación en particular, a la interacción laboral, a hablar en público, etc. El caso es que en diversas maneras, en diversos niveles, la ansiedad está presente de manera patológica dentro de nuestra sociedad. Y algunas personas empiezan a hacerse consciente de ello, se dan cuenta de que algo no está funcionando bien dentro de su organismo o de que sus reacciones no son adaptativas, no les traen bienestar, y es cuando empiezan a buscar ayuda.
Pero hay que reconocer que es difícil tener tu espacio, hacer observación, darte cuenta de cuáles son tus conflictos y después encontrar un sistema que constantemente está retroalimentando el conflicto. ¿Qué se puede hacer entonces en un sistema laboral, social, donde constantemente estamos sometidos a presiones, a angustias que nos disparan estos focos de ansiedad? Además, porque la ansiedad mal manejada puede derivar también en depresión. Todo este derrame de químicos que hay en el cerebro y en el organismo en general, cuando el cuerpo se está preparando para el ataque o la huida, al no ser adaptativos, digamos que no cumplen una función, sino que se van quedando dentro de nosotros y eso nos genera fatiga. Nos genera fatiga porque es como estar gastando nuestro combustible sin sentido. De manera que llega un momento en que nos sentimos sin energías, en que nos sentimos fatigados, irritables, hiperreactivos o simplemente no tenemos deseos de hacer nada, ¿no? Más allá del cansancio simplemente físico, que es normal por la actividad cotidiana, tenemos un cansancio mental, emocional, un cansancio espiritual. Y no estoy hablando, cuando digo la palabra espiritual, de religiones. Las religiones son sistemas que también han sido creados por los seres humanos. Cuando hablo de espiritualidad, estoy hablando de la conexión humana con la naturaleza y consigo mismo. Entonces, todos somos seres con necesidades espirituales y con necesidades emocionales. Y son factores de nosotros mismos a los que no se les da tiempo, ni espacio, ni valor dentro de la sociedad contemporánea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, nos hacemos conscientes de que nos está pasando esto. Quizá no hemos desarrollado un cuadro de ansiedad, ni hemos llegado a la depresión, pero no necesitamos esperar a que eso suceda para empezar a gestionar nuestras emociones, porque eso es lo que va a mantener nuestra salud mental. ¿Y cómo gestionamos la emoción? Una de las primeras cosas que es importante hacer es poner atención en el aquí y el ahora. Por eso es que muchas veces en el tratamiento de padecimientos que tienen que ver con la ansiedad y la depresión se recomiendan prácticas como el yoga, la meditación y otras que ponen al individuo en contacto con su cuerpo, con su ser interno, en el aquí y el ahora. Gran parte del contenido de la ansiedad son pensamientos catastróficos, pensamientos vinculados al miedo, que nos están futurizando o bien que nos están haciendo recordar cíclicamente eventos del pasado. Muchas veces estamos angustiados por cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar y que muy probablemente no van a pasar. Y en el supuesto caso de que vayan a pasar, no las vamos a evitar angustiándonos, ni las vamos a hacer menos dolorosas, al contrario, estamos como que ya desde hoy, desde este instante, doliéndonos por lo que está en el futuro. Es comprensible, somos seres humanos, es perfectamente normal que futuricemos, que querramos entender qué nos va a pasar mañana y hasta cierto punto es una habilidad necesaria el tener la capacidad de planeación y de ver más allá de la hora. Sin embargo, cuando esta futurización está únicamente centrada en los conflictos que va a haber y en el miedo que tenemos a que se presente la situación, entonces ya no nos está sirviendo para planear, al contrario, nos está entorpeciendo la vida y no nos permite desarrollar un plan vital ni para trabajar, ni para vivir, ni para nada. Y cuando este miedo está anclado a una situación del pasado, porque algo malo me sucedió,
porque hoy en la mañana o ayer en la tarde alguien me gritó, alguien me dijo una palabra inadecuada o cosas que pueden ser mucho más graves que eso, pero que ya no están en mi presente, en el aquí y el ahora. Lo único que hago es estar rumiando sobre una situación que no puedo cambiar. No puedo cambiar el pasado. Lo que puedo hacer es centrarme en mi presente. Y si hay una situación que yo pueda resolver, la voy a resolver desde el presente. Entonces, ¿cómo me enfoco en el presente? La autoobservación empieza en cosas muy simples como observar tu respiración. ¿Cómo estás respirando? Ya sea que porque se te está presentando un conflicto o no hay ningún conflicto aparente, pero te sientes angustiado o angustiada, estresada. Observa tu respiración. ¿Cómo está? ¿Estás respirando agitado? ¿Estás respirando pausadamente? Observa cómo está tu cuerpo. Cómo se perciben tus manos, tus tendones, tus músculos, tus pies. Puede parecer una simpleza esa observación, pero la verdad es que es algo que casi nunca hacemos y que si hiciéramos de manera constante, cotidiana, nos mantendríamos con más frecuencia en un estado de tranquilidad. Porque al observarte, el mismo cuerpo va gestionando autocontrol. Cuando tú observas tu respiración y te haces consciente de la manera en que estás respirando, entonces puedes voluntariamente cambiar el ritmo de esa respiración. Si te percatas de que es muy agitada, puedes voluntariamente hacerla más pausada. Tratar de hacer que la respiración sea más profunda. Puedes incluso contar gradualmente con tu mente 1, 2, 3, 4, para que tengas el control de esa respiración. Porque si te sientes angustiado, si llega el factor de ansiedad y empiezas a hiperventilar, lo único que hacemos es agitarnos más. Entonces, por supuesto, estoy hablando de reacciones que son psicosomáticas, no cuando hay una enfermedad física que sea la causa primaria de esas alteraciones cardíacas o alteraciones respiratorias, ¿no? Yo aquí estoy hablando únicamente de la ansiedad patológica o de la ansiedad disfuncional que puede llegar en un momento dado sin que haya una justificación física para que eso se dé. Si observas tu cuerpo en un momento de tensión o de ansiedad, pues también vas a estar en la posibilidad de hacer conciencia del grado de tensión que tienes en él y puedes soltar, puedes tener disposición a soltarlo. Las emociones son para sentirse. Si las emociones están ahí, es porque te están diciendo algo. Entonces, ese quehacer cotidiano de observar la emoción, de observar la respiración, de observar el cuerpo, de centrarte en el aquí y el ahora, nos va ayudando a gestionar nuestra salud mental, nuestra paz interior. Otra cosa que puedes hacer en momentos de mucha tensión es hacer algún tipo de actividad que no te requiera un esfuerzo mental o un esfuerzo intelectual en ese momento, sino que sea cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no sé, bailar, barrer, lavar los trastes. En ese momento lo más importante no es la actividad en sí, sino el hecho de que estás poniendo en movimiento tu cuerpo en una tarea sencilla que te va, digamos, a poner en una situación en la que necesitas enfocar atención en lo que estás haciendo. Haz también ese ejercicio diario si quieres de situarte en el presente, en el instante, en esas pequeñas cosas cotidianas. Eso realmente limpia el alma, limpia el interior. Yo he encontrado entonces en estas pequeñas tareas cotidianas que nosotros podemos hacer enojados porque a veces
vemos la casa patas arriba y nos enojamos, ¿no? Pero como quiera la vamos a limpiar. Entonces puedo elegir limpiar mi casa enojada o puedo elegir limpiarla tranquila, observando mi cuerpo, observando la acción misma de limpiar, es decir, viviendo el presente, sin futurizarme en ese instante, porque ya cuando estoy pensando en todo el quehacer que me falta y en todos los problemas que tengo, pues ya no estoy viviendo en el presente. Claro que es una cuestión compleja y es una cuestión que vamos aprendiendo poco a poco.